En los pasillos del Hospital General de Zona 1 del IMSS en Pachuca habita la memoria viva de uno de los pilares de la pediatría en Hidalgo, el doctor Rubén Valencia. Su historia no es solo la de un médico, sino la de un hombre que decidió convertir un sueño en terquedad y esa terquedad en una realidad que ha salvado incontables vidas. Egresado del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, un bastión de excelencia heredado del Hospital Infantil de México y marcado por una disciplina rigurosa, el doctor Valencia regresó a su tierra con una consigna clara: cambiar con pasión y entrega la parte del mundo que le correspondía. Y lo hizo desde la trinchera más vulnerable y desafiante, la atención del recién nacido. Al poco tiempo de integrarse al hospital, fue nombrado jefe del servicio de pediatría y más adelante jefe de enseñanza. Desde ahí conformó un equipo que compartía una misma convicción: el amor por la camiseta. Juntos cimentaron una forma de hacer medicina basada en el compromiso, la excelencia clínica y el respeto profundo por el paciente. Transformaron la rutina en un acto de vocación donde cada nota médica se escribía con rigor, cada pase de visita era una oportunidad de enseñar y cada sesión clínica un espacio para crecer. Pero fue en el cuidado neonatal donde el doctor Valencia dejó su huella más profunda. En un hospital donde no existía formalmente una unidad de cuidados intensivos neonatales, él, junto a otros visionarios, la imaginó, la defendió y la construyó. Sin presupuesto, sin autorización central, con equipo prestado y personal convencido, nació una unidad pirata que se convirtió en referente nacional por su baja mortalidad y eficiencia clínica. Lo que no había se inventó. Lo que faltaba se gestionó y lo que se soñaba se volvió costumbre. Bajo su liderazgo, el área de pediatría fue escuela, hogar, laboratorio de ideas y un refugio para los recién nacidos más frágiles. Fue también un centro de formación para pediatras, enfermeras y médicos internos, quienes aprendieron desde el ejemplo que la medicina no es un acto técnico, sino un acto humano. Las primeras hojas de recién nacido, la cartilla del niño sano e incluso el cuestionado curso de reanimación neonatal impartido también a internos son parte de ese legado que el doctor Valencia ayudó a forjar. En el silencio de una lámpara de fototerapia improvisada o en la taza que reza "Eres insoportable pero te adoro", se resume la dualidad de un médico exigente pero entrañable, riguroso pero profundamente humano. Quienes lo conocen saben que detrás de su carácter firme hay una pasión inquebrantable por enseñar, por cuidar y por transformar. Hoy, muchos de aquellos bebés prematuros que sobrevivieron gracias a esa unidad que no existía, caminan en el mundo como testimonio de su vocación. Y muchos médicos, formados bajo su mirada exigente y su guía cercana, llevan consigo no solo conocimientos, sino un ejemplo de vida. El doctor Rubén Valencia no solamente trabajó en el Hospital General de Zona número 1, lo moldeó, le dio identidad, le dio historia y le dio a todos un modelo de lo que significa ser médico en el sentido estricto de la palabra. Su trayectoria y legado no se mide solo en años de servicio, sino en cada vida tocada, en cada alumno formado, en cada madre que pudo amamantar a su hijo porque alguien creyó que sí se podía. Y se pudo, porque él estuvo ahí. En el marco del 50 aniversario de este hospital, comparto contigo su historia. Inaugurado el 1 de septiembre de 1975, este hospital fue testigo de medio siglo de avances médicos, transformación institucional y también compromiso en la salud pública. Hoy, en su aniversario número 50, estamos realmente a pocas semanas de que se cumplan estos 50 años de atención. Se abre este espacio no solo para conmemorar su historia, sino para escuchar a uno de los especialistas que lo construyeron desde adentro, el doctor Rubén Valencia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué lo motivó a integrarse al Hospital General de Zona 1 del IMSS en Pachuca? Mi familia. Cuando yo empezaba el servicio social, el primer día que yo supe dónde iba a ir fue el día que me casé. Ya había conocido al doctor Ernesto Licón Ayala y después él fue el que siguió manejando el embarazo de mi esposa y quien recibió aquí en Pachuca a mi primera hija. Ese es el antecedente de donde conocí a don Ernesto Licón. ¿En qué fecha se incorpora usted al hospital? ¿En qué cargo? ¿Y quiénes en ese entonces
iniciaron este proyecto con usted? Bueno, yo inicié aquí en el hospital el 1 de septiembre de 1975. ¿Quiénes eran mis compañeros? Bueno, mi primer compañero, digámoslo así, era el doctor Víctor López Rivera, uno de los primeros pediatras. Él era de las gentes más estudiosas que yo he conocido en mi vida. Carlos Cadena Cetina, y conforme avanzaba el tiempo fueron llegando toda una gran cantidad de gentes como la doctora Socorro Lara Gutiérrez. Fue la primera camada de internos ya que estuvo completa. También fue la primera ocasión en que la carrera se terminó aquí en Pachuca. Hablamos de un hospital en Ciernes. ¿En qué condiciones se encontraba ese hospital? El segundo piso fue prácticamente el primer lugar. Estaba completo. Sí, esa fue una de las cosas curiosas, que pediatría fue el primer lugar en donde se completó. Existía un cunero en donde estaban todos los recién nacidos y tenía un lugar para los niños prematuros y para los niños enfermos. Se construyó cercana a lo que eran los cuneros iniciales del hospital, primero con el doctor Carlos Cadena y después con la doctora Socorro Gutiérrez. Hablábamos de un hospital que arrancó con 8 consultorios en los cuales pues había medicina preventiva, urgencias y ginecobstetricia. Y también estamos hablando del doctor Rubén Valencia, un médico que traía pues todo el andamiaje que pudo haber obtenido como parte del Centro Nacional de Pediatría. ¿Qué es lo que pasó entonces? Se empezaron a abrir otras especialidades. Justamente entre esas especialidades nace el servicio de pediatría, doctor. ¿Hubo algún momento en particular en que al ver usted estas carencias pensó que no se podía seguir adelante? Realmente el hospital funcionaba, pero faltaban una serie de cosas. Había falta de personal, había falta de material y equipo, fundamentalmente equipo, y fue en ese momento cuando se empezaron y faltaba organización. Yo llegué como jefe del servicio de pediatría. Tiempo después, ya varios años después, se hizo un concurso y entonces pasé a ser jefe por oposición, ya dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. El servicio de pediatría funcionó o empezó a funcionar exactamente igual como funcionaba el Centro Médico Nacional. Hubo mucha gente que quiso irse, ¿sí? Pero la mayor parte de las gentes que empezaron a llegar son el doctor Armando Silva Pintado y Norma Arreola. ¿Cómo comienza a darle forma al servicio de pediatría? Bueno, la primera cosa que se hizo fue organizar en forma muy similar a cómo funcionaba el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional. Y por esto hay una anécdota muy curiosa. Un buen día, 3 o 4 semanas después de haber llegado, llegó un día un médico pediatra y me preguntó que si le podía yo decir cómo estaba o cómo funcionaba el hospital, el servicio. Entonces le comenté primero que todos los expedientes estaban escritos a máquina, cuando normalmente en todos los hospitales se escribían a mano. Tenían un orden perfectamente establecido. Los médicos internos pasaban en visita a los niños a las 8 de la mañana y quien estaba como jefe de servicio, su servidor, pasaba visita caso de que hubiera algún problema o alguna cosa. Y a las 2 de la tarde se daba lo que eran las sesiones internas del servicio. Y esto era todos los días, de lunes a viernes. Como yo estaba también a cargo de enseñanza en ese momento, pero era el encargado de tener las sesiones generales del hospital los viernes. El médico llegó, oyó,
vio, pero curiosamente nunca regresó. Tiempo después supimos que era el enviado del entonces director del hospital, el enviado para que fuera el jefe de servicio. Afortunadamente permanecía hasta el 16 de julio de 1997. Mantener la operatividad de un hospital naciente que fuera similar a lo que era un centro de especialidades nacional, pues no solamente implicó un gran reto que se cumplió, sino que además implicaba el poder sacar todo este trabajo, además de vocación y amor, pues con las herramientas que se tenían a la mano. Y sí me gustaría, doctor, que pudiéramos compartir esta anécdota de la fototerapia. En un hospital particular nace un niño que era el segundo hijo de una familia de médicos, nace con ictericia. Esto es una coloración amarillenta de la piel, pero en los niños recién nacidos este pigmento puede llegar al sistema nervioso central y ocasionar daño. Habíamos conseguido que nos hicieran un carpintero una fototerapia toda hechiza, que la hizo en 1 hora cuando supo que era urgente que se tuviera que hacer. Era un cajón de madera con patas largas y tubos de luz neón azul. Y entonces al niño se colocó ahí. Yo hablé con los papás, les dije que ya estaba en fototerapia. El niño siguió en fototerapia aquí en Pachuca, salió y tengo entendido que hoy es un profesionista. Como lo hemos mencionado, pues había carencias importantes desde el principio en el área pediátrica. Sin embargo, se alcanzaron logros sorprendentes. Se cancelaron cuneros, se impulsó la lactancia materna e incluso se creó una sala para recién nacidos. Y vamos a empezar por el cunero patológico. Eso fue idea del doctor Víctor López. Él logró, y bueno, realmente todos logramos que a final de cuentas una área que estaba anexa al cunero normal, que después se clausuró para que los niños pasaran con sus mamás y se iniciara uno de los hitos más significativos e importantes en el hospital, que fue que las mamás dieran leche materna a sus recién nacidos. Ese lugar se transformó en algo que llamábamos cunero patológico. En ese tiempo, el doctor Licón Ayala pasó a la delegación. Me tocó ver que llegaban destinados a otros hospitales de la delegación equipo que no podía ser manejado porque no había personal, porque no había los recursos necesarios para poderlos manejar, como los respiradores de presión positiva. Y logramos que se pasaran a una área que empezamos a decir que era una unidad de terapia intensiva neonatal, que no era cierto. En ningún hospital del Seguro Social en la República existía ni estaba permitida, normativamente no debía de existir ninguna terapia intensiva neonatal en un hospital general de zona. Una buena tarde ya teníamos nuestros niños y los médicos del fin de semana decidieron que seguir la normatividad de que no había cunero, no había terapia intensiva, y los mandaron al lugar donde pertenecían, que era el Centro Médico La Raza. Pero se les ocurrió no avisar, que originó que el lunes siguiente el subjefe del área central del Instituto Mexicano del Seguro Social llegara con la espada desenvainada para tratar de correr a quienes habían hecho ese desaguisado. Nos encontró al doctor Ernesto Licón Ayala y a su servidor. Le explicamos qué era lo que consistía la unidad o el servicio que nosotros teníamos. Le enseñamos los datos que teníamos desde el punto de vista numérico de cuántos habían
salido, de cuántos habían salido, cuántas muertes había habido, cuántos pacientes se habían trasladado, y se dio cuenta de que funcionaba realmente como una terapia. Dio marcha atrás y nos ayudó a que se transformara en muy corto lapso de tiempo en la primera terapia intensiva neonatal que existió en la República, en un hospital general de zona en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como normativamente no existía, durante muchos años estuvo como un área pirata. Una área pirata, pero dando resultados. Una área pirata que sin duda alguna salvó vidas, y un área pediatra que estuvo integrada también por una doctora que entregó toda la vocación, todo el talento y todo el amor para darles una oportunidad de vida a todos los pequeños que ahí llegaban. Y me refiero sin duda alguna a la doctora Norma Arreola, que también aprecio mucho y conozco desde hace muchos años. ¿Qué papel juega la doctora Norma Arreola en la unidad intensiva neonatal? Norma es el brazo ejecutor de todo lo que eran las mejores políticas de neonatología, de terapia intensiva neonatal. Tanto es así que servicio pasa a tener la menor mortalidad neonatal de toda la República, y eso persistió durante muchos años. O sea que no solamente arrancó como pirata, sino que después por los resultados logra ser la primera unidad de terapia intensiva neonatal, pues en un hospital realmente fuera a nivel nacional, un hospital digamos de provincia, sino que también alcanza los primeros lugares nacionales durante mucho tiempo justamente en sus bajos índices de mortalidad. También se dio la innovación y habló con la cartilla nacional de vacunación, y aquí hay una anécdota. No fue Hidalgo en la cuna de esta cartilla de manera oficial, pero sí en la innovación. Yo creo que ustedes ahorita van a estar viendo la cartilla nacional de vacunación inicial que se elaboró aquí en Pachuca. Esta cartilla tenía una serie de ventajas muy especiales, que si ustedes la ven va a ser totalmente diferente a lo que ustedes ven en el momento actual, en el tiempo que se estaba afinando todas las cosas. Hubo una reunión de los jefes estatales médicos de la zona centro aquí en Pachuca. Uh-huh. Entre ellos estaba un médico, era el sobrino del entonces gobernador del estado de Aguascalientes. Este médico había sido designado como jefe delegacional médico, que era el doctor Ismael Landín. ¿Y qué creen? Que se la robó. Poco tiempo después, como él pasaba a ser secretario estatal de Aguascalientes, y entonces él implanta, y de ahí pasa a nivel nacional. Pero de que se hizo aquí, se hizo aquí. Esto solamente es una probadita de pues cómo inició, cómo la vocación de todos estos médicos lograron poner tan en alto lo que fue el servicio de pediatría, tanto que también fue el primer hospital en ganar a nivel nacional el premio a la calidad por la organización en pediatría. Cuando se empezó a manejar el expediente clínico en la forma que nosotros queríamos, el primer servicio que lo empezó a hacer fue medicina interna, y ya después se dio cirugía. Cuando cirugía se completó, en esa época, la primera época, no existía el cuarto piso que es ahora cirugía. Entonces ya cuando se completó el esquema de cirujanos, pues empezó a manejarse conforme lo que era pediatría. La realidad es que todo el hospital, como decía alguien, pese a quien le pese, fue copia del servicio de pediatría de nosotros.
el primero del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, pero después de nuestro hospital, que nosotros fuimos la primer lugar, los pioneros que hicimos que el hospital pasara a ser el hospital pionero a nivel nacional. Y además, yo le comento, no solamente era un área, era un servicio en donde la palabra no estaba permitida, sino que además los médicos, el doctor Rubén Valencia, todo este equipo hacía hasta lo imposible por lograr capacitaciones de altura para todos aquellos que conformaban este servicio. Y aquí sí le voy a pedir, doctor, que nos comparte esta anécdota, pues porque yo sé que había por ahí cosas a cambio de capacitaciones. Afortunadamente en la residencia hice, si no propiamente amigos, sí hice y conocí a la mayor parte de los médicos especialistas del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional. Sabía de sus aficiones y muchos de ellos eran gente que le gustaba el fin de semana jugar tenis. Entonces se nos ocurrió invitarlos a jugar tenis los fines de semana, el sábado, y una vez al mes invitábamos a un especialista. Ellos pagaban su visita con una conferencia para todos nosotros. Esto siguió durante los primeros 3-4 años de iniciado el servicio de pediatría de aquí de este hospital. Yo cierro la entrevista, doctor, preguntándole, después de tantos años, ¿qué significa para usted haber formado parte de esta institución desde su origen? Orgullo porque el proyecto inicial del día que llegué, que era un obispo francés del siglo XVII, que llegó a pedirle que le diera fondos para sus niños huérfanos. El cardenal le decía: tú no puedes cambiar el mundo. Y él contestó: tiene razón, no puedo cambiar el mundo, pero tengo la obligación de cambiar la parte del mundo que a mí me corresponde. Doctor, si tuviera usted que definir con una sola palabra lo que representó el hospital en su vida, ¿cuál sería? Satisfacción. Muchas gracias. Yo pues me quedo sin palabras ante lo que es pues también la emoción, el compromiso e insisto, el espíritu de servicio, la calidad humana y calidad médica del doctor Rubén Valencia. Gracias por acompañarme en esta entrevista.